La política es un negocio turbio, lo ha sido antes y lo es ahora. Está lleno de tramposos, mentirosos, demagogos y gente cobarde. El poder atrae al ego, lo corrompe, recompensa la vanidad y reprime la responsabilidad. Es por este motivo que Mark Twain no pudo estar más acertado cuando dijo que una persona honesta brilla más en la política que en cualquier otro lugar. Y de entre todos los políticos estoicos que existieron a lo largo de la historia de la humanidad, nadie brilló tanto como Publio Rutilo Rufo, un hombre que fue formado bajo la tutela de Panecio, que era uno de los mejores maestros de filosofía de ese tiempo, un hombre que formó parte del círculo de Escipión, un lugar en donde las mentes más brillantes de la antigua Roma se juntaban con el propósito de compartir sus conocimientos respecto a temas relacionados con milicia, con filosofía, con medicina y muchos otros temas de interés. Un hombre que fue el comandante del ejército romano y un hombre que ejerció varios cargos políticos a lo largo de su vida, entre ellos un consulado, que vendría a ser el equivalente actual a ser un presidente de la república o un primer ministro. Y pese a todo esto, pese a todos estos actos que ejerció durante su vida, fue desterrado de su patria por políticos corruptos tras haber sido acusado de actos que realmente él nunca cometió. Pero para entender toda esta historia, primero remontémonos al 115 a.C. Fue en este año cuando Rutilo Rufo perdió las elecciones al consulado frente a un tal Marco Escauro, quien había recurrido a sobornos para hacerse con este cargo, algo que no se diferencia mucho a lo que sucede en el mundo actual. Un ejemplo claro está lo que sucede en los centros de salud. Supuestamente llaman a concursos por méritos para contratar personal, pero a las personas que terminan contratando son las que pasan por vagini, dinero. Y esto no es un fenómeno nuevo, es algo que ya pasa desde hace muchos años en toda la historia de la humanidad. Rufo pudo obrar del mismo modo, pero decidió no hacerlo, pese a que sabía que esto le iba a costar el consulado. Y en su lugar decidió presentar cargos en contra de Marco Escauro, los cuales obviamente no fructiferaron. ¿Cómo lo iban a hacer si es que vivía en una sociedad corrupta? Sin embargo, esto sería una advertencia de lo que estaba a punto de venir más adelante. No sería hasta 6 años después cuando Rufo realmente tendría que enfrentarse a políticos más ambiciosas y carentes de escrúpulos que habían empezado a luchar por el control de la República Romana. Uno de ellos era Gayo Mario, un hombre que llegó al Senado, un hombre que tenía un enorme poderío militar y que había llegado a ostentar 7 veces el récord de cónsul. Y aunque en un inicio estos dos eran aliados, no sería hasta después que esta relación se disolviera, pues Rufo había acusado a Mario de que durante una de sus elecciones había sobornado a uno de los magistrados para hacerse con el poder, lo cual le canjearía a un enemigo muy poderoso. Y aunque con el tiempo el Senado exilió a Mario, paradójicamente también terminaría exiliando a Rufo, pero por motivos totalmente opuestos. Pues verán, Rufo, a diferencia de Mario, no era un político corrupto, y este se encontraba reformando una ley que permitiría que los habitantes de menores recursos se vieran protegidos frente a las extorsiones realizadas por los hombres que se encargaban de cobrar los impuestos. Se trata de una paradoja del populismo. Los hombres poderosos llegan al poder haciendo propuestas que realmente no pueden cumplir, y en cambio hacen todo lo posible para obstaculizar cualquier cambio que pueda beneficiar al sistema y lo convierta en un sistema más justo. Hacen todo lo posible para evitar cualquier reforma como la que había planteado Rufo, pues lo único que realmente les interesa es tener el control sobre la masa más ignorante, pues es de esta de donde deriva mayor poder. Y es a esta a quienes realmente pueden manipular. Por ejemplo, en mi país, el índice de homicidios se ha disparado a 43 personas sobre cada 100.000, lo que lo ha convertido en uno de los países más peligrosos de América Latina, en donde los criminales tienen más derechos que los ciudadanos, que las fuerzas del orden, en donde tenemos una Asamblea Nacional que no le da la gana de hacer ningún tipo de reforma a la ley para evitar que esto siga pasando. Y la única razón que se me ocurre es que, no sé, tengan sus intereses personales por ahí. Pero retomemos el caso de Rufo, porque si es que sigo hablando de esto me hierve la sangre. Fue acusado de cometer el mismo pecado que denunciaba. Fue acusado de cometer extorsión por aquellas mismas personas que realizaban el delito, por los publicani, por aquellos recaudadores de impuestos, a los cuales la reforma de ley que había dado Rufo les estaba perjudicando. Y detrás de todo esto se encontraba obrando Mario, desde el exilio, desde las sombras. Según el historiador Dion Casio, esto lo hizo porque a Mario la presencia de Rufo
le parecía algo insoportable. ¿Cómo no iba a ser algo insoportable si es que Rufo era un espejo para Mario? Era una condena viviente para todos aquellos que cometían corrupción. Y cuando llegó el juicio, al igual que Sócrates, al igual que Martín Lutero, Rufo se negó a pedir ayuda a sus aliados políticos y se negó siquiera a pronunciar una sola palabra en su defensa. Y no lo hizo por arrogante, ni lo hizo por despreciar a los demás. Lo hizo porque creía que su reputación era lo suficientemente fuerte para poder hablar por él. Y aunque fue una postura muy noble, lo único que hizo es facilitar el hecho de que sus enemigos se lo quitaran de encima lo más rápido posible. Años más tarde, Cicerón afirmaría que lo que realmente a Rufo le costó el exilio no fue el silencio que éste guardó, sino el no haber contado con ningún miembro en su defensa para que pudiera levantar la voz en contra de esa farsa. Y como resultado de esto, no solo le confiscaron todos sus inmuebles, sino que también lo exiliaron. Sin embargo, en vista a su pasado político, se le dio la elección de elegir el lugar al cual quería ser desterrado, y su elección dejó en claro su absoluta inocencia, pues Rufo elegiría la ciudad en la cual supuestamente había ejercido como extorsionador, y esa era la ciudad de Esmirna. Se dice que cuando Rufo llegó a esta, la gente lo recibió con los brazos abiertos. No solo le ofrecieron qué comer, sino que también le ofrecieron una posada donde vivir, lo cual obviamente es una actitud que no hubieran tenido con un supuesto extorsionador, si así hubiera sido el caso. Solo quiero que intentes ponerte en su lugar, solo quiero que intentes imaginarte ¿qué es lo que pasaría si es que estuvieras tratando de hacer el mejor bien para tu prójimo y en vez de que la gente te lo reconozca, terminan quitándote absolutamente todas tus pertenencias y no únicamente conformes con eso, también terminan echándote del lugar en donde vives, del lugar que amas, del lugar en donde creciste? ¿Cómo crees que te sentirías? ¿Indignado? ¿Resentido? ¿Con deseos de venganza? Es muy probable que esto sí te sucediera. Sin embargo, lo admirable de Rufo es que nunca se le pasó esto por la cabeza, pues su maestro estoico Panecio le había enseñado que tenía que aprender a estar alerta como un boxeador y que en caso de que recibiera un puñetazo hiciera todo lo posible por aguantarlo sin rechistar. Y eso era lo que estaba haciendo Rufo durante ese momento, pese a que tuvo todas las razones para no hacerlo. Se dice que Rufo siguió con su vida y que incluso logró incrementar su fortuna gracias a los regalos que le hacían sus admiradores, lo cual es otra prueba de que el crimen por el cual había sido acusado no tenía sentido. Y aunque los compañeros de Rufo se encontraban indignados por el trato que aquel hombre tan noble había recibido, hasta cierto punto es una lección ejemplar, pues nos demuestra que hacer lo correcto tiene un precio muy elevado, ya que a diferencia de lo que sucede en la República de Platón, el rey filósofo no era amado, sino que era un enemigo de todos aquellos que intentaban vaciar las arcas del Estado para llenar sus propios bolsillos. Y ahora seguramente te puedes estar preguntando que ¿por qué las buenas personas padecían castigos severos mientras que los hombres culpables quedaban impunes? Y aunque sea triste, la respuesta es porque el mundo lastimosamente funciona así. Lo ha sido antes y lo ha sido ahora. No obstante, ¿cómo preferirías vivir? Porque engañar, robar y hacer todo lo que se te viene en gana realmente tiene un coste, aunque la sociedad lo premie. Y ese coste es vivir a la sombra de la vergüenza. Por eso Rutilio Rufo eligió ser bueno, pese a todas las cosas que le sucedieron. Y aunque cuando Gayo Mario cayó y otro tirano asumió el poder, se le ofreció a Rufo que podía regresar de su exilio, y aún así decidió no hacerlo. Pues para los estoicos, cuando el Estado se corrompe, el sabio debe mantenerse alejado, porque quedarse en un sistema podrido es permitir que la podredumbre lo alcance también. Y esta idea es muy parecido a lo que nos decía Confucio siglos atrás de lo que le pasó a Rufo, pues en sus palabras decía que si el camino prevalece en el país, muestres tu rostro, si no, escóndelo, porque a veces el silencio del justo puede gritar más fuerte que las palabras de los corruptos. Aunque Roma se avergonzó de él y lo pagó de una manera tan miserable, la historia ha hecho todo lo contrario y hoy se lo recuerda 2000 años después por haber tolerado estas injusticias de manera magnánima. Y hasta aquí, amigos, ha llegado la historia del hombre más honesto de Roma, Publio Rutilio Rufo. Y ahora me gustaría preguntarles a ustedes lo siguiente: ¿qué piensan realmente de su historia? ¿Les ha parecido un ejemplo inspirador? Y finalmente, ¿tendrías el valor de hacer lo correcto, incluso si es que eso significa que tienes que perderlo todo? Me gustaría leerlos en la caja de los comentarios. Si es que el video les gustó, les agradecería que le den un like, que se suscriban y que lo compartan. Si es que
les pareció entretenido este nuevo tipo de contenido, me gustaría igualmente que me lo dejen en los comentarios. Y de esta forma seguiré trayendo más ejemplos de hombres que a través de sus acciones fueron un vivo ejemplo de lo que la virtud o ser virtuoso significa. Sin nada más que decir, gracias por haberme dado su tiempo y nos vemos en un siguiente video. Adiós.